los que estamos en el tema más o menos sabemos cómo se ha dado el recorrido de este intríngulis que atravesó la finanza santafesina, pero nos gustaría que nos ponga al tanto cronológicamente de cuándo fue la primera extracción de la coparticipación, cómo se fue dando el proceso rápidamente para aquellos que no conocen la dinámica de esto que termina hoy con el reconocimiento y el pago de esta deuda. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero sí. Hay dos deudas que se solucionan en dos fallos que se dan en el mismo día, ¿no? Una que tiene que ver con AFIP y otra con ANSES. En el año 2001, lo de AFIP arranca en el año 2001, por un decreto del presidente de ese momento, Fernando de la Rúa. El gobierno nacional empieza a quedarse con recursos de la provincia para financiar lo que llamó un régimen de autarquía de AFIP. Fue una decisión unilateral del gobierno nacional. Después, en cuanto al ANSES, allá por la década del 90, las provincias habían firmado un pacto con el gobierno nacional. Cuando se creó el sistema de las AFJP, en donde se desaparecía el sistema de reparto y las jubilaciones se acumulaban en una cuenta individual de cada trabajador, para financiar esa transición se creó un mecanismo que las provincias cedían el 15% de su coparticipación, precisamente porque ANSES se quedaba sin recursos para pagar jubilaciones, porque los trabajadores dejaban de aportarle a ANSES y pasaban a aportarle a su AFJP. Bueno, para pagar la famosa PBU, Prestación Básica Universal. Exactamente, y la prestación complementaria que venía en ese. Bueno, ese convenio cayó el 31 de diciembre del 2005 y no fue renovado por la provincia de Santa Fe, y en consecuencia, a partir del 1 de enero, el primer día hábil del 2006, debió haberse transferido la coparticipación sin efectuar ese descuento. Nación siguió haciendo el descuento, siguió mandando los fondos indebidamente, de cada 100 pesos que correspondía, se quedaba con 15, y mandaba 85 a la provincia de Santa Fe para tratar de ser gráfico. Y en el año 2009, después de haber intentado por varias vías que Nación deje de hacer eso incorrectamente, el entonces gobernador Wiener fue a reclamar ambas cosas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que Nación deje de quitarle ese porcentaje para financiar a AFIP, que AFIP tiene que ser pagado por el gobierno nacional, y que deje de descontarle ese 15% a la provincia, porque la provincia no había manifestado voluntad para que esos recursos se extraigan después del 2006, el límite era el último día hábil del 2005. Bueno, esa presentación que hizo Wiener en la Corte finalmente trajo como resultado dos fallos que se emitieron el mismo día, el 24 de noviembre del 2015, que fueron favorables a la provincia de Santa Fe y que básicamente dijeron dos cosas. Primero, esa detracción está mal, es inconstitucional, es ilegítima, esos fondos le pertenecen a Santa Fe. Segundo, como consecuencia de lo anterior, tienen que pasar dos cosas. Primero, dejen de descontarlo indebidamente, y segundo, devuélvanle lo que le quitaron durante largos años de manera incorrecta. Lo primero sucedió, es decir, el descuento dejó de hacerse a partir de allí, es decir, si tenían que venir 100 pesos, venían 100 y no 85, como venía sucediendo hasta el fallo. Lo que nunca se logró resolver es la restitución de lo que durante una década le había quitado a la provincia de manera indebida. La deuda histórica. Ahora, claro, en una economía inflacionaria como tenemos en Argentina, la deuda histórica hay que traerla con algún criterio al momento en el cual va a ser pagado, porque obviamente con un peso hoy no compramos lo mismo que con un peso en el 2002, en el 2003. Y si dolariza la deuda, se va a encontrar que tiene 200 y pico de interés a favor, Claro, entonces, ¿qué pasó? Durante la gestión de Miguel Listi buscamos por todos los medios un mecanismo razonable de actualización de esa deuda que preservara los intereses de los santafesinos y que no fuera prohibitiva, por decirlo de algún modo, para el gobierno nacional. Bueno, lamentablemente eso no se logró, y en el 2018 el gobernador Listi fue nuevamente a la Corte y le dijo: mire, ustedes sacaron un fallo hace 3 años, Nación no lo está pagando, está diciendo que la tasa con la cual quiere actualizar esa deuda es el 6% anual en un país que tiene un 50% de inflación, eso no puede ser válido. Bueno, resuelvan ustedes, Corte Suprema, cómo se actualiza la deuda y cómo se trae valores de hoy. El fallo que se conoció este martes lo que hace precisamente es fijar esa tasa. Como las partes no se pusieron de acuerdo, lo que hace la Corte es resolverlo ella. Y dice, la deuda tiene que actualizarse con la tasa pasiva del Banco Central. Claro, y no la tasa negativa del Banco Nación, lo cual lo termina favoreciendo.
Claro, no es ni la que hubiésemos querido nosotros como santafesinos, ni la que el gobierno nacional proponía. Es una tasa intermedia entre ambas. Ujú. Ahora, lo positivo de esto es que la excusa que hasta el momento usaron las dos administraciones nacionales, tanto la del gobierno anterior como la actual, para no pagar, es que no nos poníamos de acuerdo con la tasa de actualización. Bueno, Claro, ahora esa ya está. excusa desapareció con estos fallos. Bueno, Ya está. recordemos de Caglione que en el medio, en el segundo gobierno de Cristina, sí digo bien, en el primero y segundo gobierno de Cristina, a las otras provincias se las compensaba con fondos, con ATN, con fondos indiscriminados, por abajo de algún modo esta diferencia, y San Luis y Córdoba y Santa Fe decidieron directamente judicializar la causa, porque las otras provincias también sufrieron. Lo que pasa es que había algún tipo de compensación subterfugia para las otras provincias. Y hay una realidad que es muy propia de Santa Fe, que la mayoría de las demás provincias argentinas no la tienen, y que por eso no tenían la misma capacidad de ir a reclamar a la Corte como tuvimos en Santa Fe, que tiene que ver con la ausencia de deuda de Santa Fe para con Nación. La mayoría de las provincias argentinas, la mayoría de los gobiernos provinciales de Argentina, le deben mucho dinero al gobierno nacional, porque en diferentes momentos del tiempo pasaron situaciones financieras complicadas y quien les prestó dinero para poder superarlas fue el Estado Nacional. Claro. Entonces, Sí. en diferentes momentos del tiempo, el gobierno nacional llevó adelante lo que se llaman programas de refinanciación de esa deuda, programas que estiran los plazos de pago, bajan la tasa de interés, y en esos convenios que firmaban, muchas veces las provincias cedían derechos. Claro. Entre otros derechos cedían derechos a reclamar esto. Recuerdo que tenían un funcionario, Alejandro Erlía, que se dedicaba exclusivamente a eso, a la refinanciación de deudas de las provincias. Sobre todo una vez levantadas las cuasimonedas, que bueno, Santa Fe no tuvo porque era una economía sustentable en aquel momento, y las provincias quedaron muy comprometidas con la nación una vez levantadas las cuasimonedas. Quizás ahí tenemos en ese decreto un primer antecedente válido, 2002-2003, donde Nación se hizo cargo, las cuasimonedas son deuda provincial. Sí, nada claro. más que en lugar de colocarla en el mercado de capitales, se la coloca compulsivamente a los trabajadores del Estado o a los proveedores del Estado. Bueno, en lugar de pagar esa deuda, las provincias la pagó la Nación. La Nación se hizo cargo de la deuda, claro, la habían emitido todas las provincias que llevaron adelante este proceso. Bueno, en el 2010 aparece una segunda renegociación, lo que se llamó el Programa Federal de Desendeudamiento, sí, señor. Que claramente benefició a las provincias endeudadas. Ahora, Santa Fe tenía 0 pesos de deuda con Nación, con lo cual no se pudo beneficiar del sistema. Ahora, el beneficio que tuvo Santa Fe, indirectamente, es que no firmó un convenio por el cual renunciaba a reclamar. Y Santa Fe, en consecuencia, por no haber renunciado, pudo reclamar y ganó el juicio. Y hoy tenemos todo el derecho del mundo para cobrarlo. Claro, y recordemos también la picardía de Cristina Fernández de Kirchner de asumir la deuda 4 días antes de irse de su gobierno, lo cual le deja a un gobierno nuevo una carga de la cual no estaba preparado para asumir tampoco. Hizo algo que quizás es más complejo aún. Días antes de irse, efectivamente, y después de haberse conocido los fallos para Santa Fe, lo que dijo la presidenta sobre el final de su mandato es, bueno, si en Santa Fe lo ganó la Corte, se lo voy a dar a todas las provincias. Claro. Ese 15% que a Santa Fe le costó del 2009 al 2015 ganar en la Corte, Cristina por decreto se lo dio a todas las provincias. Claro. Obviamente, cuando asume el presidente Macri, a los pocos días deroga ese decreto. Lo que sí fue haciendo es ir dándole un 3% acumulativo por año, un 3% en el 2016, un 6% en el 2017, un 9% en el 2018, 12% en el 2019, y ya a partir del 2020 todas las provincias argentinas reciben este 15%, a pesar de no haber ido a la Corte, claro, simplemente beneficiándose de que Santa Fe fue a la Corte junto con Santa Fe. Bien, y ahora estamos hablando de 100 millones. ¿Esto tiene la actualización ya de los intereses que usted me dice con la tasa del Banco Central? El gobernador pidió mucha prudencia el martes cuando presentó públicamente este tema, precisamente porque quería que los funcionarios del Ministerio de Economía hagan las estimaciones muy precisas, porque obviamente el fallo de la Corte no define un monto, define un criterio de actualización. Claro. Ahora hay que aplicar ese criterio de actualización con los montos. Piensen que son montos diarios, porque la coparticipación llega todos los días a la provincia, con lo cual hay que ver cómo se aplica esa tasa de interés día por día hasta poder traerla a valores de hoy. Mi estimación
coincide con lo que dijo públicamente el gobernador el día martes, es que la deuda a la fecha actual supera los 100.000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Y hay algún compromiso institucional de parte de lo que fue el gobierno de Lischy acerca de cómo debe utilizarse ese dinero, o el gobernador lo dispondrá a su buen arbitrio? Aquí creo que es importante remarcar 3 cosas en ese sentido. Primero, que no se puede admitir en la modalidad de pago que Nación utilice para cancelar esta deuda ningún tipo de condicionalidad que nos imponga el Estado Nacional. Claro. Estos son recursos 100% de los santafesinos, y somos los santafesinos los que tenemos que decidir cuál es el destino que le queremos dar. En ese marco, sí hay un antecedente que precisamente es una ley que se votó días después de conocerse los fallos, en los primeros días de Miguel Lischy gobernador, y instancia de una propuesta que hace Miguel, que refiere que estos recursos tienen que usarse exclusivamente para gastos de capital, para lo que normalmente en la jerga se dice la inversión pública, uh-huh. Sí, ya sea sí. la construcción de obras o la compra de equipamiento. Sí. Porque ¿qué sucede? Estos recursos van a llegar a Santa Fe por única vez, no es que todos los años vamos a tener este recurso. Entonces, uno no puede financiar gastos de funcionamiento que son habituales y permanentes, que se repiten todos los años, con un recurso que solamente tenés una vez en la vida, digamos. Entonces, el planteo económico es, ojo, si a recursos por única vez, financiemos un gasto que no sea permanente, ¿no? Que sea entonces una obra pública que uno la empiece y la termine. Sí, que no vaya gasto corriente como la mayoría de las asignaciones, porque... Tal cual. Bueno, eso está por ley provincial, y en ese sentido esa es la restricción que tiene el gobernador. Ahora, esa ley, Gonzalo, ¿esa ley fue aprobada por unanimidad? La verdad que no tengo presente en este momento, pero sí tengo presente el momento histórico en donde había una Cámara de Senadores con mayoría justicialista, con lo cual, si eso es ley, es porque el Partido Justicialista la votó mayoritariamente. No, lo digo porque sería un acto de grandeza. Sí, mayoritariamente. Lo digo porque sería un acto de grandeza de Perotti convocar a la oposición hoy a tener un criterio común a la hora de disponer de esos fondos. Bueno, a eso iba, ¿no? El otro elemento es, obviamente, en una ley del 2015, cuando todavía no se sabía cuándo iban a llegar esos fondos, uno no podía darle ya un destino específico. El destino se lo tenemos que dar en el momento en que los fondos efectivamente lleguen. Y eso tiene que estar votado en una ley de presupuesto. Claramente, el Poder Ejecutivo podrá tener una iniciativa, podrá presentar propuestas a la legislatura, pero en definitiva, en el presupuesto anual es donde se tiene que definir cuál es el destino específico en función de las prioridades que hoy tenga la provincia de Santa Fe. ¿Usted está seguro de eso? Hacia adelante. ¿Usted está seguro de eso? Así debería ser. Bueno, me parece que el gobernador tiene la potestad de decidir inspectore qué es lo que va a hacer con esa plata, porque en realidad ya es fondo de la provincia, digo. Sí, pero el Poder Ejecutivo se maneja en el marco de una restricción presupuestaria que está aprobado por ley, y en consecuencia no puede gastar por encima del presupuesto sin autorización legislativa. Es verdad, en este presupuesto, por ejemplo, hoy vigente en el 2021, se le ha otorgado al gobernador la facultad de gastar por arriba de lo presupuestado, claro, en la medida que tenga recursos por arriba de lo presupuestado. Uh-huh. Lo cual claramente no es algo positivo, porque de algún modo distorsiona el espíritu de lo que es un presupuesto. Vos podés tener recursos por arriba de lo presupuestado. Ahora, lo ideal es que si eso sucede, hay un mecanismo que la Ley de Administración Financiera prevé. Si eso sucede, se aplica a cubrir déficit de años anteriores, o si se quiere aumentar el gasto, se le pide autorización a la legislatura. Claro. Y si a usted lo llama hoy el ministro de Economía y le dice, ¿cuál es tu sugerencia para este fondo? ¿Qué diría usted? Yo creo que esta es si vale el término, una joya de la abuela para es algo que... Es un ahorro forzoso. Es un ahorro forzoso porque claramente no hemos tomado la decisión de hacerlo los santafesinos porque se nos impuso unilateralmente, pero que hemos acumulado una masa de recursos más que significativa y que tenemos que ser muy prudentes al momento de decidir su destino. Incluso Miguel Lischy lo había dicho muy claramente, mientras trataba de negociar el pago por parte del gobierno del ingeniero Macri, en caso de alcanzar un acuerdo, iba a someter ese acuerdo a discusión de la legislatura, porque más allá de que jurídicamente uno pueda discutir si corresponde o no que tal cosa suceda, es de tal magnitud el acuerdo, de la magnitud económica, lo que involucra este acuerdo, que no puede resolverlo una sola persona, sino que debe ser sometido a consideración de la legislatura, en donde así también se deberá definir cómo administrar esos recursos. Claramente son recursos que no deberían
aplicarse, no deberían invertirse plenamente en un solo ejercicio. Deberíamos ver de qué manera logramos sostener la capacidad de compra de esos recursos a lo largo del tiempo, ir invirtiendo la renta, ir aplicando proyectos específicos, pero no de un año para el otro. También podría constituir un fondo anticíclico, cosa que en Argentina parece una mala palabra, pero que en el resto del mundo funciona como una plataforma de respaldo para tener una economía sustentable. Sí, un fondo subsoberano sería en este caso. Hay muchos países que tienen fondos soberanos, en donde con criterios compartidos entre oficialismo y oposición se define cómo ir constituyendo la cartera de inversión financiera y se va generando renta, que eso luego se traslada al financiamiento de proyectos. Creo que la magnitud de esta deuda que tiene Nación para con provincia y de los fondos que van a llegar a la provincia de Santa Fe es tan significativa que hay que ser sumamente cuidadosos en cuál es la mejor forma de administrarlo, pero bajo ningún punto de vista uno puede admitir que en 1 o 2 años los santafesinos nos comamos, si vale el término, nos gastemos el ahorro acumulado durante una década, porque en definitiva, si bien fue forzoso, fue un ahorro que hicimos los santafesinos durante más de 10 años. Bueno, yo diría que si te queremos tener una cartera virtuosa en la provincia, habría que llamar de ministro de Economía un mago, porque hoy en Argentina invertir con semejante tasa negativa, con el nivel de inflación, va a ser necesario que venga el mago Merlín. Nosotros hacíamos algunas propuestas cuando Miguel Listi presentó formalmente una modalidad de pago que le sugería al gobierno nacional de aquel momento. Por julio del 2017 fue esa propuesta. Y, por ejemplo, por supuesto, ya no lo dije, pero algo más del 13% de estos fondos corresponden a los municipios y comunas. Claro. Deben ser coparticipados. Debe ser coparticipado, claro. Pero aparte de lo que le tocaba a la provincia, al gobierno de la provincia, proponíamos generar un programa de financiamiento a la actividad productiva, al sector privado, y un programa de financiamiento a los municipios y comunas para obras de infraestructura, con la parte que le corresponde a la provincia, de forma tal que todos los municipios y comunas accedieran a un monto en función de su coeficiente de coparticipación, que la provincia les adelantara para hacer obras que cada ciudad entendiera que son las más relevantes, y con un esquema de financiamiento de varios años, lo cual le permitía a la ciudad o a la localidad ejecutar la obra y le permitía a la provincia mantener el capital, porque año a año podía ir recuperando a través del pago de las cuotas vía retención de coparticipación estos fondos que de los municipios habían accedido. ¿Usted habla de financiar tasa a través del agente financiero o de un fondo de inversión propio? Financiar en forma directa. Un fondo de inversión propio. Sí, porque la verdad que hay varias líneas de subsidio de tasa y lo que uno encuentra es que hay un sector importante de la economía que no tiene acceso a financiamiento bancario, en donde el problema no es la tasa para ese sector, sino que directamente no puede cumplir lo que decimos la carpeta que le dice, no es sujeto de crédito. Los bancos te están pidiendo hoy 1 a 1, por cada peso prestado, 1 de garantía, lo cual para las pymes resulta absolutamente inaccesible. Claro, y lo otro es financiamiento a municipios, ¿no? En donde uno pudiera avanzar mucho más rápidamente con obras de infraestructura, pavimentos, cloacas, largamente esperadas, con este esquema de financiamiento. Entonces es un proceso en donde ganan todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La provincia logra mantener el valor de capital a lo largo del tiempo y los municipios logran ejecutar obras que sin este aporte les resulta imposible hacer. Pero bueno, esa es una propuesta concreta que habíamos hecho con una mirada en ese momento del tiempo, ¿no? Habrá que ver cuál es la prioridad que define hoy el Ejecutivo y que propone, creo yo que así debe ser, y que le proponga al Legislativo. Gonzalo Scaglione, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias por la contundencia de sus apreciaciones y la amabilidad por atendernos. No, por favor, ha sido un gusto y entera disposición. Que tenga muy buenas tardes.